Claro que sí. Bueno, para iniciar, como ya lo hicimos, con el pie derecho en nuestras sesiones, nos va a acompañar Ivette Porras, quien es coordinadora laboral del área de servicios legales de CAINTRA y nos va a dictar la charla NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación y análisis y prevención. Ivette se ha especializado desde hace ya más de 15 años en áreas de litigio y consultoría laboral, incluyendo servicios de asesoría preventiva, elaboración de opiniones legales en materia laboral, revisión y elaboración de todo tipo de contratos relacionados con la materia, estrategias relacionadas con reestructuras corporativas para transferencias de personal, revisión y actualización de políticas y procedimientos de recursos humanos, entre otros servicios. Actualmente es coordinadora laboral del área de servicios legales de CAINTRA, además de ser comisionado honorario de la Comisión Consultiva Regional del Infonavit y miembro del Consejo Directivo de Nuevo León. Bienvenido, Ivette, el tiempo es tuyo. ¿No te escuchas? Perdón, no le había quitado el mute. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación a Pivot y One House. Excelente iniciativa. Creo que es un momento fundamental para estar actualizándonos en muchos temas que se vienen en muchas áreas del derecho, que, bueno, mi especialidad es el derecho laboral. Y bueno, si bien es cierto, mi plática inicia esta parte o estos temas de expectativas del home office, no propiamente es parte de esta nueva reforma que se dio ahora en enero del 2012, pero bueno, es parte de las alertas legales del 2021 que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, me voy a permitir presentar mi presentación y platicarles de lo que se trata esta NOM, que si no se dio en este año, se dio en el 2018, como la misma NOM lo dice, NOM 035, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Voy a permitir compartirles. No sé, ahí está. Gracias, Ceci. Listo. Bueno, pues prácticamente esto es de lo que nosotros vamos a hablar, que es el tema de la NOM 035-2018. Como les decía, esta es una NOM que salió hace, pues ya, 2018, 19, 20, 21, casi los 3 años, casi dos años y cachito, pero bueno, vamos a iniciar con qué son las normas oficiales mexicanas para que ustedes tengan como un panorama de lo que es esta NOM. Y bueno, pues empecemos con qué son las NOMs. Primero son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras de México a través de los comités consultivos nacionales de normalización. Estas normas tienen sus fundamentos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las normas oficiales mexicanas establecen reglas específicas o atributos o directrices o características o prescripciones aplicables a un producto, a un proceso, a una instalación, como ustedes las deben haber escuchado. Hay muchos tipos de NOMs. En este caso en específico hablaremos de esta NOM, que es, si bien es cierto, pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta NOM? El objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Obliga en distintos niveles a todos los centros de trabajos públicos y privados conforme al número de trabajadoras. Es decir, que esta NOM aplica para toda la República Mexicana y está dividida en tres partes, digamos, dependiendo el número de trabajadores que tenga cada centro de trabajo. Las condiciones laborales pueden representar una amenaza a la integridad física, mental y social de los trabajadores y es parte de lo que esta NOM trata de cuidar. ¿Cuál es su campo de aplicación? La presente norma oficial rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo de la República. A partir del 23 de octubre del 2019, las empresas deben difundir por escrito en el centro de trabajo
la prevención de factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Tenemos que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos con motivo de trabajo y canalizarlos para atención médica. Es decir, esta NOM salió o surgió en el 2018 y un año después teníamos que tener ciertos requisitos. Es decir, que a partir del 23 de octubre del 2019 ya deberíamos de empezar a difundir por escrito en el centro de trabajo la prevención de factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Cómo se dividen estos otros tres grupos? De 1 a 15 trabajadores, bueno, pues de 1 a 15 trabajadores los negocios están obligados a prevenir los factores de riesgo psicosocial, deben promover un entorno organizacional favorable, así como identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica. Los negocios con esta cantidad de empleados no están sujetos a las evaluaciones del entorno organizacional que aplicarán las demás empresas de mayor tamaño. Y estas medidas aplican a partir de del 23 de octubre del 2019. Ahora vamos al segundo grupo, que es de 16 a 50 trabajadores. Bueno, las empresas de este grupo tienen la obligación de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Para el análisis deberán aplicar un cuestionario que propone esta misma NOM y algunos de los aspectos que contempla el cuestionario que aplicarán son sobre las condiciones en el ambiente de trabajo, carga laboral, excesos de jornada y rotación. Permíteme un momentito. Una disculpa porque tengo aquí una pequeñita. Del 16 a 50 trabajadores, las empresas de este grupo, para el análisis deberán aplicar un cuestionario que propone esta NOM. Algunos de los aspectos que contempla el cuestionario que aplicará son las condiciones en el medio ambiente de trabajo, las cargas laborales, el exceso de jornadas y rotación de turnos, así como la violencia en el trabajo. Las evaluaciones se aplicarán a partir del 23 de octubre del 2020. Es decir, en esta NOM no solamente tenemos que identificar o analizar los factores de riesgo psicosocial, sino también tenemos que aplicar un cuestionario que ya viene en la misma NOM, y otros aspectos que contempla el cuestionario, pues son las condiciones en el ambiente de trabajo, revisar la carga laboral, los excesos de jornada y la rotación de turnos, así como la violencia en el trabajo. Y bueno, de 51 en adelante, que es el tercer y último grupo, además de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, deben evaluar el entorno organizacional. Algunos de los aspectos que comprende esta evaluación son el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada de tareas, la definición de responsabilidades, la evaluación y reconocimiento de desempeño. Las evaluaciones aplicarán a partir del 23 de octubre del 2020. Es decir, estos tres grupos deben de tener ya ciertos requisitos que debieron de cumplir tanto desde el 23 de octubre del 2019 y en este último grupo las evaluaciones, bueno, aplicarán a partir del 23 de octubre del 2020, que también ya deberíamos de estar cumpliendo. Y bueno, pues para la correcta interpretación de esta norma es importante consultar, y se los voy a dejar aquí como tarea, pues la NOM 019, que es relacionado con las comisiones de seguridad e higiene, la NOM 030, que también es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2009, que son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y la NMX, que es una NOM que trata de la igualdad laboral y la no discriminación. A diferencia de estas NOM, la 019 y la 030, la 019 y la 030 y la 035 de la cual estamos hablando, pues son obligatorias, son NOM obligatorias. La NOM XR 025
no necesariamente es obligatoria. Y bueno, dentro de esta NOM nos da distintas definiciones que son muy importantes que las conozcamos porque son con las cuales vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Cuáles son esas definiciones? Pues son acontecimiento traumático severo, es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por puede ser ocurrencia de la muerte o que represente un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar un trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son, pues pueden ser explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros, ¿no? Y todos estos que pudieran ser dentro del desempeño de trabajo de los trabajadores o por alguna situación que hayan vivido que pudiera reflejarse en su trabajo, ¿no? En el desempeño de sus labores. El apoyo social es otro término que se ve mucho en esta NOM. Pues bueno, ¿cuál es el apoyo social? Pues son las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo, en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores superiores y o subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son afianzar la relación supervisores-trabajadores, propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores, fomentar las actividades culturales y del deporte y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. Y bueno, aquí en esta NOM nos habla de cuál será la autoridad laboral encargada. Pues aquí nos habla de las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Aquí nos habla de estas unidades administrativas de verificación que a la fecha no se han constituido, pero que prácticamente nosotros estaríamos o quien estaría llevando mientras tanto no se conformen estas unidades administrativas, pues es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, de que nos habla esta NOMS, pues es prácticamente la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas, de los agentes físicos, químicos o biológicos, o de los factores de riesgo ergonómicos o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Es decir, pues obviamente de todo el cuestionario que nosotros hagamos, pues habrán de salir algunos riesgos ergonómicos de los que habremos de trabajar y también nosotros deberemos de verificar, de acuerdo a la seguridad y salud en el trabajo, hay una comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo que ya nos da nuestra Ley Federal de Trabajo, deberemos de verificar que pues que tengamos o cumplamos con todas estas normas de salud en el trabajo, pues para evitar también estos riesgos en los trabajadores. Y bueno, ¿qué serían dentro de esta norma los factores de riesgo psicosocial? Pues son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave, de adaptación. Todo esto que se ha derivado de la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, es decir, la posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, y las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal de Trabajo. Y no solamente es las jornadas superiores, sino también la rotación de turnos que incluyan
por ejemplo, el turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso, la interferencia de la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Yo les ponía mucho el ejemplo de qué se trata esta NOM. Más que nada es una NOM de prevención. Si trabajamos con ella adecuadamente, estamos trabajando la prevención de muchas enfermedades. Quizás no ahorita, quizás ahorita no la vemos, pero a lo largo de 5 o 10 años, pues obviamente pudiéramos estar trabajando en otro tipo de problemática de incapacidades laborales, de diferentes riesgos, de diferentes enfermedades de nuestros trabajadores. Es decir, yo le ponía, por ejemplo, el ejemplo de los guardias de seguridad, que muchas veces, quizás ustedes lo han notado en muchas, a lo mejor en sus empresas, o a lo mejor, no sé, muy simple en la colonia, de alguna colonia privada en donde están los guardias de seguridad asignados. Hoy pues entramos y salimos de la colonia y vemos que está el mismo guardia y estuvo en la mañana y estuvo en la noche y vuelvo al siguiente día y sigue el mismo guardia. Todo eso, quizás el tener turnos o mixtos y en donde no haya periodos de recuperación y descanso, quizás ahorita no lo vemos, pero al pasar el tiempo, pues vamos a encontrarnos quizás con problemas en esos trabajadores, en muchos, en el tema de, pues quizás algunos trastornos de ansiedad o el no poder dormir, es como le llamamos los ciclos de sueño y vigilia, que pues afectan a los trabajadores, y es muy importante que vayamos tomando esta precaución y que vayamos invitando también a nuestros trabajadores. Y digo, ¿por qué invitando a nuestros trabajadores? Porque muchas veces me ha tocado a lo largo de mi trabajo que en ocasiones el tema del descanso muchas veces no es tanto de la empresa, sino también de los trabajadores. Y les voy a poner, por ejemplo, otro caso que me ha tocado mucho en el tema de los trabajadores, que no hay la suficiente recuperación, o el tema de exceso de trabajadores en tiempo extra es, por ejemplo, me tocó un tema con una empresa de había un trabajador que siempre trabajaba muchas horas extras. Trabajaba las horas extras y aparte sus vacaciones las trabajaba. Entonces decía, cuando empezamos a hacer una auditoría y ver este tema, yo le decía, a ver, quiero ver el tema de este trabajador porque no ha tenido descansos y por qué trabaja tanto tiempo extra. Entonces nos dimos cuenta que el trabajador, más que tener un problema en el trabajo, tenía un problema en su familia, es decir, tenía un tema de pensiones alimenticias, tenía ya 2 o 3 pensiones alimenticias, que eso hacía que su recibo de salario saliera prácticamente en cero. Entonces, de lo que él, en lo personal, o con lo que él tendría que sobrevivir, prácticamente era con el tiempo extra. Entonces, creo que esta NOM nos vino también a abrir un poco los ojos de que no hay que mirar solamente lo que tenemos en nuestro trabajo, sino que también nosotros como empresa tenemos que visualizar qué puede estar detrás de nuestros trabajadores, que eso hace que repercuta pues prácticamente en su trabajo día a día. Y bueno, esta NOM, si bien en su momento, en el 2018, generó mucha expectativa de que, oye, ahora voy a tener que estar viendo si mi trabajador tiene alguna situación psicológica o si mi trabajador tiene una situación de estrés. No, en realidad no nos metemos a un tema de una enfermedad mental o temas así, sino es un tema de verificar con todas estas preguntas que se les hacen a los trabajadores, es ver dónde estamos y qué podemos hacer para nuestras empresas para tener un mejor entorno organizacional y para que nuestros trabajadores también tengan una mejor relación en su trabajo y quizás incluso hasta en su familia, porque que le permita tener una mejor jornada de trabajo, una mejor parte de reconocer la naturaleza de sus funciones, de su perfil, y podamos trabajar de una mejor manera.
¿Cuáles serán las medidas de prevención y acciones de control de esta NOM? Pues son aquellas acciones que se adoptan para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y en su caso para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. Tenemos que crear, una vez que ya hagamos todo este trabajo de identificar los factores de riesgo psicosocial, de promover una buena política en nuestras empresas, pues bueno, también tenemos que hacer una política de prevención de riesgos psicosociales y tenemos que hacerla bajo la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objetivo de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Aquí en esta NOM hablamos de la violencia laboral, hablamos también de aquellos actos de hostigamiento, acoso laboral o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud. Aquí hacemos referencia que al acoso, aquí acuérdense hablamos en esta NOM, habla de acoso laboral, no de acoso sexual, que si bien sí se habla en la Ley Federal de Trabajo, sí se habla del acoso sexual, en este caso, en esta NOM, solamente hacemos referencia al acoso laboral, ¿no? Entonces, prácticamente es actos de hostigamiento, acoso laboral o malos tratos en contra de los trabajadores que puedan dañar su integridad o su salud. ¿Y cómo afectan estos riesgos psicosociales en los centros de trabajo? Pues bueno, hay una disminución de la productividad, hay baja calidad en el trabajo, hay ausentismo laboral, hay aumento de incidentes y accidentes, hay impacto negativo en el clima organizacional, incremento de quejas, afecta el desarrollo de la organización y el logro de sus objetivos, entre otros riesgos psicosociales que pueden afectar, ¿no? Como les decía, también el tema de la salud laboral es muy importante y que quizás en este momento no lo vemos, pero si seguimos con malas prácticas, con aumento de incidentes o de accidentes, pues bueno, eso a lo largo pues generaría obviamente también otras enfermedades también en nuestros trabajadores. Y bueno, ya hablando de esta NOM, pues ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Pues identificar los factores de riesgo psicosocial en las empresas de 16 a 50 y más de 50 empleados, identificar a los trabajadores y enviarlos a valorar clínicamente. Esto es identificar a los trabajadores que hayan tenido un evento postraumático, ¿no? Y enviarlos a valorar clínicamente, informar a los trabajadores de programas de prevención, llevar los registros sobre las medidas adoptadas, desarrollo e implementación de políticas de prevención, programas de prevención, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Estos son parte de las obligaciones que tiene el patrón hacia sus trabajadores. Y bueno, los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán llevarse a cabo a través de instituciones de seguridad social, el IMSS, por ejemplo, o privada, o médico, psiquiatra, psicólogo del centro de trabajo y de acuerdo a las normas mexicanas que se emitan. De igual manera, es obligación de la empresa difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatirlas, las medidas y acciones de prevención y acciones de control, los mecanismos de quejas, los resultados de identificación y análisis de factores de riesgo psicosociales y las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgos. De igual manera, es obligación de las empresas o del empleador llevar los registros sobre los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo y empresas de más de 50 de sus evaluaciones, las medidas de control cuando los factores del entorno organizacional lo señalen y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron exámenes o evaluaciones y que se comprobó la exposición a factores de riesgo, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Todo esto debemos de tenerlo, es decir, una vez que hayamos hecho todos los procesos de esta NOM,
muchos ya debieron de verlos hechos en sus empresas, porque teníamos ya fechas establecidas para su cumplimiento y esto ya deberíamos de tenerlo, pero sé que hay muchas empresas que aún así aún no conocen de qué se trata, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esta, no? Pues bueno, prácticamente todo el proceso que llevemos a cabo en nuestras empresas respecto a esta NOM 035, debemos de tenerlo. O sea, es decir, debemos de llevar tanto el registro o evidencia de lo que hemos estado haciendo de nuestra empresa, porque prácticamente esta NOM, a partir de ya, cualquier inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya sea estatal o federal, deberán verificar que cumplamos con esta norma. ¿Y cómo será la forma de que nosotros podamos demostrar? Pues bueno, llevando todos los registros de todo lo que hemos hecho, la evidencia de lo que hemos hecho, es decir, si yo a mis trabajadores ya le informé de lo que se trata esta NOM, ya le informé de lo que vamos a trabajar, de lo que se trata, los factores de riesgo, las medidas de control de las cuales nosotros ya estamos tomando, y también si se realizaron los exámenes, dependiendo del grupo de trabajadores, pues a quién se le aplicaron los exámenes, y todos, si hubo algún acontecimiento traumático de alguno de los trabajadores, pues también tenemos que llevar ese registro o control, porque a la hora de que llegue un inspector, si bien es cierto, nos va a decir si cumplimos o no, pues tenemos que obviamente exhibir o demostrar, y exhibir me refiero a que pues debemos que mostrar lo que tengamos en papel, o si lo que dimos fue un curso, pues tenemos que mostrar una lista en donde aparezcan los trabajadores, a quienes se les dio, etcétera, ¿no? Y bueno, no solamente también tenemos obligaciones por parte de los empleados, perdón, de los patrones, sino también de los empleados. ¿Y cuáles serían las obligaciones de los empleados? Pues bueno, responder los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial, informar y denunciar sobre prácticas negativas, informar por escrito si se es víctima, participar en los eventos de información, observar, respetar y obedecer las medidas de prevención implementadas por la empresa y, bueno, abstenerse de prácticas contrarias al desarrollo de la organización. Y bueno, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional deberá de llevarse a cabo por los dos últimos grupos, que era lo que comentábamos, los centros de trabajo de entre 16 y 50 trabajadores. Estos únicamente deberán de realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo, incluyendo a todos los trabajadores. Con más de 50 trabajadores en adelante, los centros de trabajo deberán realizar identificación y análisis y la evaluación del entorno organizacional, y puede ser con una muestra representativa que ya nos marca esta NOM en el número 3 y el número 3.1, que si ustedes verifican la NOM, es muy larga, nos da hasta para un taller. Aquí ya no les pongo, no nos daba el tiempo, pero nos vienen incluso los ejemplos de cómo son los cuestionarios para que nosotros hagamos los cuestionarios, nos da las respuestas, cómo evaluar para que nos dé un resultado, y nos da incluso en lo que tenemos que trabajar, es decir, nos da cómo está nuestro centro de trabajo, alto, medio, bajo, y en base a ese resultado, alto, medio, bajo, pues nos dice cuáles serían las formas en las que deberíamos de trabajar para hacer nuestra política. Prácticamente la NOM nos da todo, pero digo, yo se los estoy poniendo aquí un poco de manera muy general, porque en realidad esta NOM nos pudiera dar a lo mejor para 3 o 4 horas, e incluso para un taller poderlo trabajar. Y bueno, ¿qué debe contemplar? Las condiciones de ambiente de trabajo, peligrosas, inseguras, deficientes, las cargas de trabajo, ya sean cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales, cargas contradictorias o inconsistentes, la falta de control sobre el trabajo, ya sea escasa o inexistente posibilidad del trabajador para influir o tomar decisiones, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas del trabajo, la violencia laboral, que hablábamos del acoso, violencia psicológica, hostigamiento, malos tratos. Y bueno, la evaluación del entorno organizacional debe comprender
el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada, la definición de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación, el patrón, representantes y trabajadores, ¿no? La distribución adecuada de cargas de trabajo, la evaluación y reconocimiento de desempeño. Bueno, mucho de este tipo de evaluaciones del entorno organizacional, muchas empresas ya lo hacen y lo hacían muchos años antes de que saliera esta NOM en el 2018. Prácticamente aquí es quizás trabajar en lo que nos da esta NOM en específico, cumplir con la misma e incluso muchas de estas cosas quizás a veces no están bien definidas. Por ejemplo, en la definición de responsabilidades, a veces, pues, no sé, a veces entra un trabajador a una empresa y dice, oye, ¿sabes usar esta maquinaria? Sí, pero no le damos a lo mejor en primera instancia un manual o una plática, etcétera. Entonces, todos esos puntos que a lo mejor vemos como que insignificantes, pues pueden ir creando en los trabajadores algún tema de estrés, algún tema de mala práctica, etcétera. Entonces, quizás debemos de trabajar en esos puntos. También otras cosas que me decían, oye, es que ahora cualquier trabajador me va a poder demandar por estrés laboral. Pues no propiamente que nos pueda demandar por estrés laboral. Los trabajadores en la Ley Federal de Trabajo tienen un derecho, que es el derecho a ellos reclamar o tienen el derecho a demandar lo que ellos crean que pues no, o no se les ha pagado o no se ha cumplido o que no estemos cumpliendo nosotros como patrones. Más bien es cómo nosotros vamos a llevar el tema del estrés laboral en los trabajadores. Yo les decía, por ejemplo, no es lo mismo que yo conozca cuáles son mis funciones y tenga un plan de trabajo para que en una semana a lo mejor yo haga mi entregable y es diferente a que pues yo lo conozca y trabaje en él, a otra persona que lo conozca y nunca haga nada el lunes, martes, miércoles, jueves, y el jueves en la noche pues esté todo estresado porque tiene que entregarlo el viernes, y bueno, y ahí podamos tener nosotros una carga de estrés. Entonces, todo eso tiene que ver con la distribución adecuada de cargas de trabajo, con la evaluación, con el reconocimiento del desempeño y con también la formación adecuada de los trabajadores y la definición de sus responsabilidades, ¿no? Lo que se puede utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pues es la aplicación de cuestionarios que la misma guía ya nos da, la forma como se deben de aplicar la aplicación de los cuestionarios que la misma guía nos da, la manera de evaluarlos también la misma guía nos los da, niveles de riesgo y forma de determinarlos también vienen en la guía de la NOM. Y bueno, las mismas guías de referencia para aplicar dependiendo del centro de trabajo, el número de trabajadores, también ya no las da la misma NOM. Dentro de la NOM, al finalizar la NOM, ustedes pueden ver tanto los cuestionarios, cómo se determinan, cómo se evalúan para tener un resultado y cómo, una vez que ya tengamos nuestros resultados, pues podemos trabajar en nuestra política de prevención, ¿no? ¿Y qué deben hacer los centros de trabajo? Pues realizar todas estas acciones para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional al menos cada 2 años. Como ven, esta NOM salió en el 2018. En el 2019 fue el primer año de trabajo que deberíamos de cumplir con ciertos requisitos. En el 2020 ya debemos de cumplir con otros requisitos y ya ahorita deberíamos de estar trabajando en mejorar dependiendo cómo haya salido nuestra evaluación. Si salimos en alto, medio o bajo, pues ya tendríamos que estar trabajando en nuestros centros de trabajo para tener una mejor un menor riesgo psicosocial en los mismos, ¿no? Y bueno, también identificar y canalizar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo e implementar los programas de atención cuando las evaluaciones así lo hayan determinado. Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los empleados? Pues responder, insistimos, los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial, informar y denunciar sobre prácticas negativas,
informar por escrito si se es víctima, participar en los eventos de información, someterse a los exámenes o evaluaciones, observar, respetar y obedecer las medidas de prevención implementadas por la empresa y abstenerse de prácticas contrarias. ¿Quiénes son los que pueden tener intervención en esta NOM? Pues obviamente la empresa, de manera grupal, la cultura organizacional entre la empresa y el patrón, y la individual, pues la atención médica, psicológica y psiquiatra, que pues ahí pudiera ser la parte, ya sea el IMSS o un particular. El patrón podrá contratar una unidad de verificación acreditada para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. Estas unidades de verificación son de las que habla la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que aún actualmente, al menos yo no me he enterado que ya existan, por lo tanto, la autoridad ahorita indicada para acreditar el grado de cumplimiento pues es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Deberán de emitir un dictamen que contenga todos los datos de la empresa verificada. Esto tendría que hacer la unidad de verificación, pues no lo hay. Entonces tendría que ser ahorita mediante una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la vigencia de los dictámenes será de 2 años. Es decir, haciendo nuestro dictamen, trabajamos 2 años y volvemos a hacer nuestra evaluación, obviamente para ver y esperemos que haya mejorado, ¿no? Es decir, si salimos alto, pues que ya estemos medio o que ya estemos bajo, ¿no? Y si salimos medio, pues bajo, y salimos bajo, pues bueno, insistir en que tengamos o subsistamos en ese resultado, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya me estoy pasando el tiempo, pues un pequeño resumen y concluyo. Pues bueno, en resumen, esta NOM pues es una norma obligatoria en todo el territorio nacional, busca prevenir los factores de riesgo psicosocial en las empresas, obliga en distintos niveles según el número de trabajadores de la empresa, como decíamos, de 0 a 16, de 16 a 50 y de 50 a más trabajadores. Tienen interrelación con las siguientes normas, la NOM 019, la NOM 030 y la norma mexicana, la 025, que si bien es esta, como les comentaba, no es obligatoria, pero bueno, podemos leerla y ver de qué se trata, y que pues obviamente tiene parte o está también dentro de la NOM 035. Y bueno, que se busca prevenir los trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave, de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado, entre otros. Eso del patrón, entre otros, pues, en casos de riesgo, es obligación del empleado, entre otros, responder los cuestionarios, y bueno, el patrón podrá, cuando si así lo cree el Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una unidad de verificación acreditada, pues para verificar el grado de cumplimiento de la norma, una vez que estas obviamente estén disponibles. Y bueno, hablando de este tema de verificación, también es importante que no hay una certificación. Digo, hay empresas, me he preocupado con empresas que venden este servicio de implementación de la NOM en las empresas y dicen que están certificadas pues obviamente para promoverlas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo ha dicho muchas veces, no hay una certificación, todo está en la NOM y podemos seguir los puntos y requisitos que nos da la NOM para implementarlo en nuestras empresas, ¿no? Y bueno, concluyo mi tema para igual pasar a las preguntas si hay alguna. Con las conclusiones, para mí la conclusión de esta NOM ha cambiado. Digo, en el 2018 para mí era algo nuevo, y bueno, con este tema ahora de la pandemia que bueno, nos vino a sorprender, pues creo que en muchas empresas esto va a ayudar a tener una mejor salud y seguridad en sus centros de trabajo. Pero bueno, creo que este año, prácticamente el 2021, será un año lleno de retos y cambios en materia laboral para las empresas, pues dentro de las nuevas obligaciones de la reforma a la Ley Federal de Trabajo está obviamente el cambio de la justicia laboral, los nuevos juzgados laborales, y bueno, también tenemos ahora, como es nuestro tema, las expectativas del home office, también tenemos una reforma de teletrabajo en nuestra Ley Federal de Trabajo, y todo esto significa que va a haber cambios en las maneras y en las formas de relacionarnos con nuestros trabajadores. Y bueno, si bien es cierto, el tema que a mí me tocó es una norma oficial del 2018,
pues fue dividida en varias etapas con diversas obligaciones que cumplir, las cuales ya debemos asegurarnos que estén dentro de nuestras empresas. Y bueno, si ya cumplimos con ella, pues excelente, y los que no lo conocían, pues hay que empezar a cumplirlo. ¿Y qué se requiere? Pues bueno, ¿qué debemos de tener prácticamente de manera global? Es contar con una política de identificación y prevención de riesgos psicosociales, tener ya las evidencias de los programas o acciones de la respuesta a los resultados de las guías o los cuestionarios de los eventos traumáticos, la aplicación de las guías 2 y 3, que ya nos da la NOM, de acuerdo con el tamaño del centro de trabajo e identificación de estos factores de riesgo, y la definición del plan de medidas de prevención y corrección. Es decir, ya que tenemos nuestros resultados, pues tener el plan de medidas que vamos a adoptar. Y bueno, la difusión y capacitación a los trabajadores sobre el manejo y prevención de los riesgos psicosociales. Y con esto cierro mi tema. Muchas gracias por la invitación y bueno, no sé si haya algunas preguntas, Esti. De hecho, sí, tenemos 2 preguntas, Ivette. Muchas gracias por tus datos de contacto. Yo te iba a decir ahorita para que la gente que nos esté viendo te tenga ahí en la mira. Tenemos 2. Voy a empezar por la primera y las 2 están muy interesantes. ¿Cómo aplicará la NOM 35 en conjunto con la nueva LFT, que ya se formalizó el teletrabajo, más ahora que estamos viviendo jornadas ininterrumpidas y con aspectos emocionales difíciles, por tener que también liderar con niños y escuelas en la misma casa? Pues mira, ya vieron ahorita a mi niña también que empezó a llorar, entonces creo que es un tema que vamos a ver más adelante. El ANOM 035, si bien es cierto, es un riesgo psicosociales, creo que vamos a ir identificando ciertos aspectos que no estábamos o que no se consideraban al resolver o al contestar las guías. Eso va a aparecer, quizás no va a aparecer ahorita los que ya lo hicieron, pero va a aparecer quizás a futuro en las próximas guías que se vuelvan a aplicar. Creo que ahorita los que ya tienen pues están trabajando siguiendo ciertos parámetros de acuerdo a los resultados que ya tuvieron. Los que no lo han hecho y lo van a hacer ahorita, pues quizás en ellos sí se van a reflejar los resultados y es en lo que vamos a tener que trabajar. Lo divido que la NOM 035 y lo voy a dividir, ¿por qué? Porque la reforma del teletrabajo, acuérdense que la reforma del trabajo y teletrabajo, y lo van a ver quizás más adelante, habla también de una NOM que se debe de, que no se ha decretado todavía, pero que tiene que salir. Habla de una NOM específica para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa NOM debe de salir y creo yo que va enfocada a la seguridad y riesgos que se puedan seguridad, salud y riesgos que se puedan tener en el centro de trabajo, es decir, pues quizás en su casa o en donde vayan a estar llevando ustedes las labores. Entonces, tenemos que estar atentos de que, si bien es cierto esta NOM es de factores de riesgo psicosocial y quizás en las evaluaciones lo vamos a ver, tendremos que estar atentos a la NOM que va o que la autoridad tiene que sacar, y le dieron un término, ahora que se dio la reforma el 12 de enero, la autoridad tiene 18 meses como máximo para, obviamente, poder generar esta NOM, que esta NOM va a ser específica para el teletrabajo. Entonces, tenemos que estar atentos también a esta NOM, porque esta nos va a dar, creo yo, que los puntos muy específicos de seguridad, salud en el trabajo para los teletrabajadores. No sé si está en mute, Ceci. Excelente respuesta. Yo creo que sí nos aclaraste un poco ese punto. Y la otra pregunta ya para finalizar y entrar con concluir un poquito el tema y continuar con nuestro siguiente panelista. Entre mis compañeros hay psicosis por ser despedidos por la situación económica y los impactos en las empresas. ¿Eso se protege con esta NOM? Mira, creo que es un tema, creo más bien, digo, eso se va a reflejar, a lo mejor ese tema, si ya se aplicaron las guías, pues no va a aparecer, ¿no? Aparecerá un poco más adelante. Creo que aquí lo que tenemos que trabajar es la comunicación con nuestros trabajadores y creo que eso es parte fundamental en este momento. La empresa que no está teniendo comunicación con sus trabajadores, es decir, los que están en casa o los que ya están trabajando de manera presencial, que ya se reintegraron a sus centros de trabajo, creo que la comunicación en estos momentos va a ser fundamental.
el hecho de que nosotros podamos dar información a nuestros trabajadores de cómo está nuestra empresa, de que sí, que obviamente hay situaciones en donde pues sí va a generar psicosis y miedo. Creo que aquí es lo importante es cómo les decimos a nuestros trabajadores lo que está sucediendo y que sí efectivamente lo que tenemos que tener es, o lo que queremos es que pues nadie se nos vaya, ¿no? No es lo que queremos ni que nadie se nos vaya, pero pues desafortunadamente en la crisis en la que estamos viviendo pues es difícil y pues darle la oportunidad a ellos también, porque si nosotros estamos trabajando con una psicosis o con un miedo, pues no estamos dando el 100%. Entonces creo que aquí parte importante va a ser la comunicación con nuestros trabajadores, el cómo de arriba baje la información y cómo ellos también tengan la posibilidad de generar un diálogo también con las personas que están arriba, ¿no? Es decir, no sé, habrá quien tenga un sindicato y un líder sindical y mueva todas esas incertidumbres o dudas y lo pueda otra vez bajar para tratar de que los trabajadores pues estén de alguna u otra manera tranquilos. Y otra es, muchas veces es la mala información, ¿no? Alguien dice, oye, es que escuché y ya se hizo la psicosis y en realidad pues nada tiene que ver con lo que está haciendo el patrón. A veces está haciendo un movimiento de estructuras y no quiere decir que vaya a sacar a los trabajadores. Digo, me ha tocado en donde ahorita las empresas me dicen, oye, tuve que mover a estos trabajadores a estos puestos pues para poder ayudarnos y que no se vayan. Y entonces tal vez la información no bajó como debía y ellos ya están pensando que pues los estamos cambiando porque los vamos a despedir y no es así. Entonces creo que aquí en estos momentos y en toda la parte de la pandemia de lo que ya hemos vivido, la comunicación es bien importante y lo vamos a tener que seguir trabajando la comunicación. Ahora con el tema del teletrabajo va a ser súper importante la comunicación, el seguir conectados en comunicación con nuestros superiores, incluso con los medios. Es decir, es otra parte de los riesgos psicosociales que a lo mejor se van a ir dando y los vamos a ir viendo más adelante, el de que, oye, pues ya no tengo con quién platicar, a lo mejor estoy ya aquí en mi espacio de trabajo y pues ya no veo a mis compañeros, ya no salgo a comer y ya no hay ese tiempo para despejarnos de una distinta manera porque a lo mejor termino de aquí y me voy a hacer el desayuno o a lo mejor termino y me voy a hacer... Entonces, creo que eso lo vamos a ir viendo conforme se vayan avanzando estos temas. Hay temas que van a quedar y la misma reforma del teletrabajo nos dejó muy amplio este tema, nos dejó a los legisladores, nos dejaron temas que quedan ahí, que no sabemos quizás se van a ir resolviendo y veo que alguna de las partes, y me voy a adelantar, quizás alguno de los expositores lo va a dar, pero por ejemplo el tema de teletrabajo, el tema del pago, el legislador lo dejó muy abierto, o sea, dijo nada más trabajador y patrón se ponen de acuerdo y entonces determinan un pago. ¿Y cómo voy a determinar ese pago? ¿Y cómo se va dando ese pago? Pues quizás se va a ir ese pago hasta que un día el trabajador me diga, ¿sabes qué? Voy a demandar porque no me estás pagando lo correcto y entonces quien tenga que resolver sea el tribunal y entonces vamos a ir fijando criterios, no reformando leyes, criterios para determinar ciertos aspectos que no quedan o no dejaron muy claros en la reforma, ¿no? Entonces, igual en la NOM, si bien es cierto, es una NOM que ya salió desde el 2018, vamos a ir trabajando en ella y esos aspectos que quizás no están ahorita o que no podemos cerrar, se van a ir dando con los criterios que se vayan dando conforme vaya avanzando esta implementación de esta NOM. Creo que me extendí un poquito. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Ivette. Yo creo que el contenido que nos diste es bastante interesante. Muchas veces, desde mi perspectiva y la experiencia que me ha tocado vivir en diferentes organizaciones, esta NOM yo la veo como el tercer paso, ¿no? Sí tenemos y la veo como una herramienta. Muchas veces los dueños o los empresarios o las personas responsables de adaptar ciertas medidas dentro de una organización, hay un tiempo de entendimiento y digámoslo, de resistencia, ¿no? Pero realmente, como lo decía Paco al principio, todo ha estado cambiando, todo está cambiando, y esto se veía como una tendencia desde hace más de 10 años. Tú lo dijiste, hay organizaciones que han hecho varias cosas. Entonces, yo creo que el primer paso antes de llegar al NOM es el cambio de chip, es el entendimiento de que ahora lo más importante en una organización ya no es el producto o el servicio que ofreces, sino
¿Quién te ayuda a diseñar, a hacerlo, a producirlo, a entregárselo a la gente y que la gente esté contenta con ese producto o servicio? Y eso lo hace tu gente. Entonces, si realmente enfocas la atención en las personas, el segundo paso es empezar a tomar decisiones y acciones dentro de una organización para poder asegurarte que esas personas disfruten y estén bien para poder hacer su trabajo. Entonces me ha tocado ver en organizaciones que inclusive en las mismas áreas o instalaciones ya tenían espacios de recreación, ya tenían espacios para descanso, ya tenían espacios para practicar, inclusive hasta una mesa de ping pong, etcétera, para relajar el estrés que muchas veces el trabajo te pone, ¿no? Y por otro lado, ver la NOM como una herramienta, como un amigo que te está diciendo cuál es la guía, ¿no? Simplemente el darle seguimiento a un cuestionario, el entender qué es lo que está buscando la gente y para poder poner acciones es algo que puedes implementar. Y como tú dices, no es que sea una certificación, sin embargo, está respaldado por NOM. Hay algunas cosas abiertas, pero antes de convertirse en una ley, es más bien lo que comenta sobre los criterios, ¿no? Ya es algo que cada empresa debería estar organizándolo, inclusive con la misma aportación de los empleados para saber qué es lo que están buscando y qué les interesa para que estén más contentos, ¿no?